Muy buenos días, le habla la licenciada María Azul Soto Contreras, estudiante de Derecho para Profesionales. Vamos a hacer un análisis del principio de autonomía de las partes en el derecho internacional privado. En primer lugar, tenemos que hablar sobre la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Decimos que es el poder de autodeterminación que le permite al ser humano dictar y construir una nueva realidad jurídica en torno a sus intereses y relaciones. Ahora bien, cuando hablamos del principio de autonomía de las partes, hablamos de la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a que decimos que se trata de una ley especial que consagra la autonomía legislativa en la materia, el cual responde a las tendencias actuales en la evolución del derecho internacional privado. También se habla de un carácter autónomo de la ley, que es garantía del cabal desarrollo del derecho internacional privado en Venezuela. Cuando hablamos del principio de autonomía, de la voluntad de las partes en Venezuela, esta ley se refiere a algunos aspectos, entre ellos encontramos, se utiliza un método plural, hablamos de flexibilidad, la norma de conflicto y refleja la tendencia codificadora en la materia. Dice que no excluye la aplicación de disposiciones especiales relacionadas con el derecho internacional privado, incluidas en otras leyes, por cuanto sus regulaciones tienen un carácter general. Hablamos de que adapta sus regulaciones a la realidad social del país, a la doctrina y jurisprudencia venezolana, al contenido de los tratados ratificados por Venezuela y el desarrollo universal del derecho internacional privado. También dice que incluye las instituciones generales, salvo la calificación y el fraude a la ley, así como las disposiciones fundamentales del derecho civil y el derecho procesal internacional, con lo cual refleja las tendencias actuales de la estructura en la materia. También hablamos que sustituye un factor conexión, nacionalidad por domicilio, identificado con la residencia habitual de la persona, lo cual representa un cambio fundamental para el derecho internacional privado venezolano, porque este cambio facilita el trabajo del operador jurídico y acerca el sistema venezolano a las regulaciones continentales. También hablamos desde el ámbito procesal internacional, aclara la diferencia entre la competencia procesal internacional denominada por la ley, la jurisdicción y la competencia procesal interna. Facilita la determinación de la jurisdicción venezolana en exequiar de los actos emanados de las autoridades extranjeras, refuerza la cooperación judicial internacional y ajusta las normas procedentales. Ahora, se habla de que es una ley que constituye soluciones adecuadas y positivas para el sistema venezolano, pero también algunas lagunas en precisiones que generan interrogantes que deberán ser aclaradas por la doctrina y la jurisprudencia. Esto no disminuye la importancia de esta ley, ya que el valor de la legislación se juzga no solo por sus regulaciones, sino por representar una meta cuyo alcance determina el desarrollo respectivo de la disciplina. Entrando en materia, decimos que introduce innovaciones en materias de matrimonio y de protección de niños y adolescentes. En el ámbito de estos últimos, reafirman la importancia de su interés superior como norte de las decisiones judiciales. Y cuando hablamos del principio de autonomía de la voluntad de las partes en Venezuela, dice que en obligaciones convencionales destaca la ilimitada autonomía de las partes para elegir el derecho aplicable y a la falta de esta elección consagra la facultad del operador en aplicar el derecho con el cual se encuentra más directamente vinculado el contrato. Hablamos ya de estos aspectos, ahora por medio de un ejemplo vamos a mostrar cómo se aplica esta ley. Hablamos de un ejemplo, la celebración de un contrato internacional, y hablamos de un supuesto, que una de las partes no ha presentado su consentimiento debidamente. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del contrato existen los elementos objetivos y unos elementos subjetivos. Dentro de los objetivos encontramos el lugar de la celebración del contrato, hablamos del lugar del cumplimiento de las obligaciones y el lugar de la situación de los bienes. Y dentro de los elementos subjetivos encontramos la nacionalidad, el domicilio, la residencia habitual o principal de las personas físicas y establecimiento o sede de las personas jurídicas. ¿Qué pasa en este conflicto internacional? El tribunal tomará en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato y el juez
determinará el derecho que corresponde tomando en consideración la residencia habitual o establecimiento de la parte en cuestión. Bueno, muchísimas gracias y este es mi análisis. Feliz día.